Bien, hay un fantasma que está recorriendo al mundo y a México, que es el de la desigualdad. Un francés escribió un libro de 600 páginas, Piketty, pero hay que se ha resumido en una frase y en una propuesta. La conclusión es que hay un problema gigantesco de desigualdad porque el ingreso, y él está replicando algunos aspectos elaborados por Marx en su libro El Capital. Lo que Piketty hace es decir, el capital en el siglo XXI tiene un problema, se está concentrando en un 1%. En México, por ejemplo, el 1% recibe el 40% del ingreso nacional, lo cual es una barbaridad. Y Piketty lo que agrega es, necesitamos un impuesto mundial sobre ese 40%. Es lo que está proponiendo en esencia. Esta referencia a libros viene al caso porque la clase política mexicana está decidida a contribuir a la concentración del ingreso, a la desigualdad. Los magistrados del Tribunal Electoral, por ejemplo, negociaron, vaya usted a saber cómo, porque en este momento nadie se quiere hacer responsable por cómo llegó a una ley, una jubilación que les permitiría irse a su casa para recibir una pensión de por vida de entre 300 y 200,000 pesos al año. Hay una persona, al mes, perdón, 300,000 pesos al mes hasta que se mueran. Y hay algunos bastante jóvenes. María del Carmen Alanís tendrá unos 40 y tantos años, 49 años. Ha habido un escándalo y un rasgarse de vestiduras porque dicen, ¿cómo se atreven a haberse puesto una pensión de ese tamaño y que se mete en la ley? Bueno, son fariseos porque quién más, quién menos, la clase política hace lo posible por ganar mucho. Ahora los consejeros electorales del Distrito Federal ya también se hicieron funcionarios, se dieron planta para poder recibir un haber de retiro. En suma, nuestra clase política, en lugar de atender uno de los grandes problemas del momento, que es la desigualdad, se empeñan en incrementarla. Yo creo que lo planteas de manera brillante y te reacciona a los 3 puntos. Uno, este libro, que es sensacional que un libro así se convierte en un auténtico bestseller y que se discuta tanto. Sí demuestra que de los 80 a la fecha, creo que en Estados Unidos el porcentaje que se lleva, o sea, el porcentaje más rico se lleva el 20% de la riqueza, y esto ha tendido a incrementarse de los 80 a la fecha. En el caso de México, ya das tú la cifra. Vamos, hasta Javier Marías, este gran escritor español, ayer le entró al debate diciendo, tienen razón señores, la concentración es cada vez mayor, y esto explica que haya movimientos indignados en muchas partes, incluido Brasil, donde algunos han salido a las calles diciendo no vengan al mundial porque esto es para unos cuantos. Ese tema creo que es central y ojalá algún día le demos más espacio en el primer plano. El segundo es el tema de los sueldos. Es absolutamente increíble que en este caso ganen 300 y pico de miles de pesos los magistrados, pero el caso es que ganan eso porque los ministros de la Suprema Corte ganan eso. Y en algún momento los consejeros del IFE, en un movimiento errático, después dieron marcha atrás por el escándalo que generó, dijeron, la Constitución, si no recuerdo mal, dice que tienen que ganar lo mismo que los ministros de la Suprema Corte. Por tanto, está el anuncio está el tema de los sueldos. Hoy me enteraba por la nota del Universal que tú mencionas que los consejeros del IEDF cobran 100 y pico de miles de pesos. Yo quiero ver en qué institución académica o en cualquier dependencia te pagan 150,000 pesos por ser consejero electoral. Y el otro está, y creo que es un tema importante, ¿qué haces con los funcionarios a los cuales les das misiones delicadas durante algún tiempo y después les metes restricciones? Yo creo que hay que discutir los 3 temas con profundidad. ¿Es justo que se paguen sueldos de ese tamaño en el país? Y segundo, pues yo entiendo que si tienes un encargo específico y después tienes una restricción para reincorporarte a tu vida laboral, por aquello de preservar tu autonomía o evitar que te vendan, se tiene que discutir, pero aquí lo estamos discutiendo de una manera absolutamente escandalosa. Bien, yo creo que esto vale la pena tener presente el Pacto por México, en el cual
se arreglaron muchas cosas para poder ser aprobados ya en términos de leyes. Algunos de los 95 temas que se encontraron o se detectaron que serían pues reformados en el Pacto por México. 95 tópicos, 95 temas. Uno de ellos eran las leyes electorales. A cambio de la elección, de la aprobación de las leyes electorales, aparentemente se pactó que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieran más o menos las mismas prestaciones, como ya lo dice la Constitución, que los ministros de la Suprema Corte. A esto obedece esta cifra, que es su salario, que se los prolongarían de por vida. Algunos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han alegado que esto es un asunto que les corresponde. Algunos de ellos tienen 28 y otros más de 28, 30 años de trabajo en la vida pública institucional del Poder Judicial y dicen cualquiera que tenga esto pues tiene derechos. Creo que ha sido un exceso, tanto para los ministros de la Suprema Corte, es excesivo lo que les están pagando y ahí tendría que haber un regreso, porque a partir de eso es que se están dando las prestaciones, tanto las gentes de la Asamblea del Instituto del Distrito Federal, como ahora los magistrados que se retirarían. Pero esto requeriría una reforma que, si no me equivoco, tiene que ser constitucional. Y eso va a ser muy difícil que se dé. Entonces, yo creo que hay sí una revelación muy clara de que estamos muchos inodados, muchos me refiero a la sociedad mexicana, inodada en la corrupción. Yo te acepto esto, pero para que tú me des esto otro, y esto es algo que ocurrió en el Pacto por México. Cuando a Madero, hoy en la mañana mismo, le decían, bueno, pero tú no aprobaste esto, dice, bueno, yo aprobé a nivel de reforma constitucional, conversé sobre eso, pero ya a nivel de las leyes que están confirmando, no lo acepté, yo no he hablado para nada de esto. Pero quiere decir que sí se trataba en este asunto del do-des, del te doy para que me des, que es verdaderamente agobiante, porque los ciudadanos quedan otra vez marginados. ¿Qué prestaciones y contraprestaciones se dan los partidos o los líderes o las distintas instituciones públicas para aprobar que los otros agandallen su parte? Es lo que verdaderamente es una caja de Pandora que se abre de una manera brutal para la ciudadanía, que tiene que pagar los impuestos para que esas prestaciones desmesuradas se sigan otorgando. Creo que es una característica típica del subdesarrollo político el hecho de que la clase política, los altos funcionarios, reciban elevados salarios, elevadas prestaciones, retiros y pensiones, etcétera, en un país con una distribución muy inequitativa. Pero es típico del subdesarrollo político el hecho de que veamos esas prestaciones tan elevadas, porque es la parte de la clase política que se protege, que se da, que se arroga, desde luego, todas estas prestaciones, estos salarios muy elevados, viáticos, etcétera, son ellos mismos los que se lo dan. Y claro, cuando se genera un escándalo muy fuerte, a lo mejor dan marcha atrás en algún aspecto, como fue el caso de los consejeros que quisieron homologar su salario, que creo que es respecto de los magistrados del tribunal, no los de la Corte. Pero, de todas maneras, son salarios mucho más elevados los de los magistrados que los de los consejeros del IFA, ahora del INE. Y ahora este escándalo quizá provoque que en la Cámara de Diputados den marcha atrás. Pues la explicación o el pretexto era de que no podían trabajar en ningún cargo público 2 años después de ser magistrados, se inhabilitaba precisamente para que no hubiera algún tipo de intercambio de favores, y en esos 2 años es que podría haber una compensación, pero pues lo presentaron como que era ya vitalicio, que eso ya era otra cosa. Entonces están diciendo en la Cámara de Diputados que quizá digan, bueno, que cuando terminen su mandato en el tribunal que trabajen en lo que quieran, pero que no tengan esa pensión que se les acaba de atribuir en el Senado. Entonces es probable que vaya para atrás esa disposición, pero habría que plantearlo también en términos de los ministros de la Suprema Corte, que tienen una pensión vitalicia, por eso los magistrados se quieren homologar a los ministros de la Suprema Corte, una pensión vitalicia muy jugosa, y habría que preguntar si realmente lo merecen. Se supone que es también un poco para prevenir la corrupción, pero habría que revisar realmente si es en fin, si se justifica ese tipo de prestaciones. En el fondo hay una pregunta
y una certidumbre. La pregunta es, ¿cuánto deben ganar los altos funcionarios de este país? ¿Qué es lo correcto, vamos? ¿Qué es lo que necesitan para vivir dignamente y no ser tentados por el insidioso corrupto que les propone un moche o les propone un negocio? No se discute. Prefieren irse por la fórmula más sencilla: paguémonos bien para quitarnos de tentaciones. Lo que pasa es que se pagan bien y siguen teniendo tentaciones, vamos, sin que modifiquen sus comportamientos. Lo segundo, la explicación o la conclusión es que cuando uno ve estos hechos, entiende la reforma política electoral, es totalmente lógica. Quieren blindar lo público porque no es porque sirvan mejor, sino para seguir saqueando de manera impune, con más impunidad y libertad los recursos del erario, porque vamos, ¿cuántos de estos abusos pueden ser denunciados y corregidos? O más bien, ¿basta que un abuso sea denunciado para que sea corregido? No. Tiene que hacerse un escándalo monumental para que haya una corrección parcial. Y habría otros ejemplos. En ese sentido, pues estamos en una situación preocupante, porque quienes incurrieron en el exceso, los magistrados electorales, son aquellos encargados de interpretar a la ley, de darnos justicia. Y sin embargo, lo que recibimos es un ejemplo, una demostración impecable de cómo se puede ser cínico y deshonesto. Yo me hago una pregunta de niños de primaria. Si a un niño le das 15 paletas, ¿eso lo hace más generoso con sus compañeros? Yo creo que no. Si a un magistrado le das 350,000 pesos de pensión, ¿eso lo hace impoluto y no corrupto? Yo creo que cualquier niño te respondería, su lógica no procede. Pues bien, así la dejamos, regresamos. Empiezo este bloque presumiendo algo. En los 13 años que llevo aquí, siempre he ejercido a plenitud la libertad de expresión. Todos lo hemos hecho, eso lo hemos podido constatar. Entonces, lo comento porque en el ejercicio de esa libertad, la semana pasada la revista MX sacó un reportaje de portada en donde se hablaba de la directora del Canal 11, Enriqueta Cabrera, y de otros funcionarios, dando los salarios, los montos muy altos de sus ingresos brutos y netos. Ahí había una cierta confusión. En el Twitter, en las redes sociales, a mí y a otros de los aquí presentes nos llegaron mensajes diciendo: ustedes no se van a atrever a discutir ese tema, pueden criticar a los jueces del Tribunal Electoral, pero no se van a meter con el tema. Conversamos con la directora, que nos dio razones para mí fueron convincentes. Dijo: mi salario está en la página de transparencia del canal, ahí está. Nuestros salarios son aprobados por la directora del Politécnico, por el jurídico del Politécnico, por la Secretaría de la Función Pública, están desde el 2009, y va a enviar una carta aclaratoria a MX que esperaremos ver. Por supuesto, el tema tiene sentido porque forma parte de un problema gigantesco en nuestro país: la desigualdad en los ingresos. Y sobre todo la desigualdad en los ingresos en el sector público, en donde quien dirige una institución gana hasta 50 veces más que quien está en intendencia, por ejemplo. Es un problema grave y que al parecer no es atendido, bueno, no al parecer, que no es atendido como se debe por los partidos políticos o las autoridades, que ya deberían haber fijado una ley de salarios máximos y una serie de criterios que permitan que conozcamos con transparencia y discutamos con claridad cuál es un salario justo para un diputado federal, la directora del 11, un secretario de Estado, el presidente de la República. Para mí ese es el tema importante. Ya lo del 11 pues ya informará a la directora y veremos
puntos de vista con mayor amplitud. Yo diría dos cosas. Uno, primero, la parte, digamos, del Canal 11, que en efecto fue de las primeras, si no me equivoco, instituciones que tuvo un defensor de la audiencia, que funciona, todo el mundo se puede quejar allí y llega a la... Segundo, remarcar, enfatizar lo que tú dices, que en este programa jamás se nos ha dicho que no se puede tocar un tema, o que si se toca, que se toque marginalmente o con tal enfoque o etcétera. Aplaudo que lo hayas dicho, porque es un orgullo poder trabajar en una televisora con esa libertad de expresión. Y tercero, que pues te metes a la página de transparencia y están desde los sueldos que estamos aquí sentados, todo nuestro equipo de producción, la directora, etcétera. Sí, son hechos, creo, incontrovertibles. Como dice Sergio, pues ya se informará lo que se tiene que informar con respecto a por qué son esos los sueldos. Ahora, lo otro, lo de los salarios, está todavía atorada para variar. En el Congreso se hizo una reforma constitucional, como si las reformas constitucionales cambiaran la realidad. La ley secundaria sigue sin ponerse allí, de una ley de los salarios máximos se llama, ¿no? Por esta cosa de que nadie puede ganar más que el presidente. Yo no sé si el criterio es bueno o malo, pero lo que quiero decir es que de repente sí nos vamos con la finta de los salarios. Y traigo a colación lo que pasa en el Congreso, que en una, digamos, en una investigación que yo hice, descubrí cuál es el salario real, o como hicieron ahorita con los magistrados. De repente dices, el salario es este, y descubres que es el doble de eso, ¿sí? Porque, claro, nosotros decimos, no, es que el nominal, pero si le empieza a meter más ayuda para la gestión legislativa, más ayuda para la no sé qué, más el seguro médico, más la pensión de no sé, y así pues van sumando. Entonces, cuando se dé esa discusión, ya tendremos tiempo aquí en Primer Plano de hacerlo, tenemos que hablar de ingresos, no tenemos que hablar del salario nominal, como también lo vimos en la nómina de los maestros ahora. Y esa brecha que hay entre el primer decil, los que más ganan, y los que menos ganan, es de las más grandes de América Latina, es 28 veces en promedio, ¿sí? Hay casos, obviamente, que es no 28, son 300 o 5,000 veces más. Sí. Pero la brecha es de las más grandes, mientras que en países como Argentina es de 13 veces, aquí es de 28. Yo creo que un sistema que aspire medianamente a la igualdad, no es el caso del nuestro, pero tiene como elemento fundamental la educación pública, es decir, todo el mundo debería tener acceso a la educación pública. Países escandinavos, ustedes dicen, ¿por qué somos más igualitarios? Porque el hijo del director y el hijo del prefecto comen en la misma escuela y reciben la misma educación. Es decir, son las mismas personas. En un país en el cual, según las últimas disposiciones fiscales, ganar 40,000 pesos al mes te convierte en rico, es decir, te pone en lo alto de la pirámide, digamos, para recaudar. Me parece absolutamente insensato que el gobierno, las administraciones públicas en general, porque muchos gobiernos locales repiten eso, tenemos que tener salarios competitivos, y uno dice, ¿competitivos con quién? Con la General Motors, con los bancos de inversión. O sea, un salario competitivo en México, según la distribución salarial que tenemos, a partir de 40,000 pesos ya eres renta alta. No se explica por qué tengamos, a partir de, sabrá Dios qué lógica, funcionarios que ganan 5 y 6 veces eso. Es decir, salarios en el Estado mexicano que rebasan los 100,000 pesos, tienes muchísimos. Y además hay múltiples fuentes de ingreso, con lo cual hace muy difícil que el ciudadano en general verifique eso. Sin ir más lejos, hace un par de semanas el Reforma publicaba que la Asamblea Legislativa, además del sueldo que le da a los diputados del Distrito Federal, la ciudad más vigilada, controlada y con más sociedad civil, les da un bono mensual de 75,000 pesitos para sus chuchulucos, es decir, para que hagan lo que les da la gana. Tranquilamente lo pueden reportar como ingreso, y yo subrayo, no puede haber un principio de igualitarismo ahí donde las diferencias salariales son tan aberrantemente abiertas como en México. Tú dices que no pretende la sociedad, el sistema político, el sistema económico de México, la igualdad, no. Nunca lo ha pretendido, aunque en un momento dado, en lo mejor de la Revolución Mexicana, sí se hizo un esfuerzo por disminuir ese golfo al que hizo referencia Morelos desde sus sentimientos de la nación, que proponía casi como el centro del proyecto nacional
que México dejara de ser esa sociedad de desigualdad que había heredado de la colonia para convertirse en algo más humano, más generoso, más civilizado, disminuyendo la distancia. Bueno, tenemos a una de las fortunas más grandes del mundo en esta economía que no funciona. Lo decíamos al principio. ¿Cómo podemos compaginar las dos cosas? Cuesta ya su trabajo. Pero en esto de los salarios hay una necesidad. El ciudadano más o menos debe de identificarse en una situación ideal con su gobierno y con su clase política. Estar más o menos conforme con las condiciones en que esa clase política desarrolla su labor. En este caso no puede ser. Se ve a la clase política como el enemigo del grueso, entre otras cosas porque tiene un nivel de vida y vive en una atmósfera que está a años luz de la del mexicano común y corriente. Entonces, ¿cómo se va a identificar el ciudadano con el mandatario y el mandante? Los dos viven absolutamente desvinculados, y se decía que en América Latina somos los más, los que tenemos la desigualdad mayor, y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo nos dice que somos el país donde va más arriba la velocidad de la desigualdad. En la gráfica en donde ponen a los miembros de esa organización, la flechita que está subiendo hacia la desigualdad, la que va más arriba, somos nosotros. Nosotros, la economía que no funciona, la que está estancada, pero en eso no estamos estancados. Vamos con una dinámica fantástica. Por eso sí vale la pena que ahora, como cuando don Andrés Molina Enríquez hace 105 años lo puso como el gran problema nacional, el gran problema nacional era el de la desigualdad. Morelos lo puso 100 años antes. Y sigue siendo. Y ya llevamos 200 años y seguimos con el mismo tema. Pues sí, seguiremos, y creo que este asunto periodístico, pues que nos sirva para seguir tratando un tema que vamos a regresar una y otra vez porque forma parte de la agenda mundial y nacional. No podemos, me parece, seguir aceptando unos niveles tan enormes entre los ingresos de la alta burocracia, no me refiero ya al sector privado por ahora, y las gentes que trabajan en el nivel más bajo. No es saludable, no es ético, no es correcto. Vamos a tratar ahora el tema de la burocratización o de la oligarquización de los partidos a propósito del aumento en los gastos, en los recursos que se van a dotar a los partidos de un año a otro, con un aumento en los ingresos de alrededor de 1.200 millones de pesos para los partidos. De estos son 3.000 y pico de millones que vienen del gobierno federal o del INE ahora, y vienen de los gobiernos de los estados, 2.000 y pico de millones, de tal manera que son más de 6.000 millones los que se están otorgando de un año a otro a los partidos de incremento, en un momento en que, bueno, es cierto que va a haber elecciones intermedias que son menos que las presidenciales, y pues se va a gastar para los partidos exclusivamente 1.200 millones más. Aquí, siguiendo un poco la línea que ha desarrollado Lorenzo en varias de sus últimas intervenciones, en una de las que nos tocó juntos en los grandes problemas nacionales, donde trató este tema de la oligarquía o de las burocracias partidarias que se van ubicando en la cúpula y van separándose de la base y van tomando las decisiones que debían tomar las bases, siguiendo esta ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels o Michels, como quieran decirle. Y estamos en presencia de un nuevo impulso a la burocratización y al fortalecimiento de las cúpulas partidarias que están sustituyendo a la ciudadanía que forma los partidos, y se están enriqueciendo en términos literales. De un año a otro
en una economía que no crece, en una economía que tiene 50 millones de pobres, en una economía que tiene pues un decrecimiento que algunos llaman recesión, porque han apuntado a esta temática a propósito de otro bloque en el que estuvimos, se le están incrementando 1.200 millones de pesos a los partidos. Serían, entonces, tú habías hecho la cuenta, Pauli, eran 6.098 millones de pesos el total, de los cuales 1.200 son incremento. Es un negocio redondo, porque aunque la economía no crezca, ellos crecen a la velocidad de la economía china. Es un milagro, un milagro. La única cosa que crece en México a una velocidad... No será la industria, no será el campo, no será el comercio. Exactamente, pero los partidos sí. Y entonces tenemos un círculo muy perverso. Los partidos, entre más dinero tengan, más se van a separar de sus bases y más van a tener interés en ellos mismos. Las y burocracias. luego, si por alguna cosa queda allí alguna energía para ver el resto de la sociedad, qué es lo que les pasa, cuáles son sus intereses, puede que se dediquen a eso un poquito. Y la sociedad no tiene más forma, salvo serían las movilizaciones espontáneas e incluso lo ilegal, de romper ese círculo que los partidos, porque los partidos en principio debían de ser los que representaran los deseos, las angustias, los ensueños de una sociedad, pero si los partidos son lo contrario y la sociedad no tiene a los partidos, entonces ¿cómo diablos va a hacerle la sociedad para romper ese círculo? En principio es realmente irrompible. No le va a hacer de ninguna manera, porque como dices, es irrompible, además ellos hacen las leyes y ellos deciden el presupuesto y pues se dan. Y si ustedes se fijan, en todas las reformas que han pasado, las famosas reformas estructurales, las únicas que no pasan son las que afectan los privilegios de los propios partidos, porque hasta los privilegios de los empresarios se han tocado, de los poderes fácticos llamados empresarios o de los sindicatos como el CENTE o la CENTE, pero las de ellos no. Ellos no pasaron la del fuero, no me la toques. No han pasado la ley, la reglamentaria de los salarios máximos, no me la toques. La de candidaturas independientes sí, pero le voy a poner un umbral para que no haya. Y así me voy una por una y los únicos privilegios que no se han tocado en este país son esos. Pero eso, porque me lo provocaste ahorita, Lorenzo, y me acordé, aparte de esto este dramático aumento, aparte 268% de aumento en los ingresos privados, sí, porque esta ley electoral cambió también la regulación de cuántos recursos privados pueden recoger, y es 268% de aumento. Así que váyanle sumando. Una cosa es que los topes de campaña no se hayan elevado, luego que nos digan entonces para qué necesitan tantísimo dinero si de todos modos no pueden pasar cierto tope de campaña. Y cierro diciendo que en la reforma del 2007 ya nos habían prometido, con aquella reforma tan controvertida, que se iba reduciendo porque la fórmula para repartir, sí, y se iba a quitar, y además como ya no pagan medios, ¿sí?, nos vendieron que se iba a reducir en 30%. ¿Sí? No solamente no se ha reducido, sino que se ha aumentado. Las reformas en este país no responden, como dijimos en la parte de la fiscal, Lorenzo, no responden, no cumplen los objetivos para los que son diseñados. Y más claro nuestro primer bloque y ahora este. Y lo que pasa es que los ciudadanos no tenemos los instrumentos eficaces, adecuados, para presionar a la partidocracia, pues. Y por eso no podemos hacer nada. No da o no ha dado hasta ahora para movilizaciones en las calles, como sí ha ocurrido en otros países. Digo, lo de que vemos en Brasil es desde luego una movilización contra la clase política, contra su mal uso de recursos, contra la corrupción, etcétera. Aquí no ha dado para eso. Y sin embargo, sí creo que los ciudadanos, por el contrario, estamos enojados con el financiamiento de los partidos, con sus salarios elevados, de la clase política y burocrática en general, pero sí, que los partidos dan. Y del INE también. Sus privilegios, sí, de los que le conceden también a otros cargos, ¿no? Lo del tribunal, etcétera. Sus viajes, sus condiciones, sus bonos de riesgo, sus bonos de retiro, todo eso. Y sin embargo, en las urnas, que es donde sí más fácilmente podríamos retirarles el apoyo, se lo seguimos dando. Porque al votar por un partido, automáticamente, en un plano estás dando a un partido
la posibilidad de tener mejor representación. Pero al mismo tiempo estás alimentando la legitimidad y el permiso, porque con el voto le estás dando permiso a que sigan haciendo lo que quieran, los estás haciendo formalmente tus representantes, y ahí, aunque la gente no lo tenga consciente, estás como diciendo, les autorizo que hagan lo que quieran, y luego cuando no nos gusta lo que hacen, no tenemos elementos para llamarlos a cuenta. No. Algo se va a avanzar, pero muy poco, y a nivel personalizado con la reelección, pero no al sistema de partidos. Entonces yo lo que digo es, de todas maneras, cada 3 años les vamos dando la ratificación, el permiso, la autorización de que ellos decidan y sigan decidiendo lo que hacen. Bueno, pero este asunto de la reelección también fue acotado para que quede en manos de las burocracias de los partidos, ya que aquel candidato que quiera buscar su reelección tiene que ser nombrado por los partidos, y normalmente las burocracias o las cúpulas de los partidos son las que toman estas decisiones. Pero yo quisiera profundizar un poquito, nada más, en algo que ya apuntaba muy bien María Amparo, que es un dato. Los partidos gastaban, hasta antes de que se prohibiera la compra-venta de tiempos en las televisiones, el 70% de sus recursos, o sea, la mayor parte enorme de sus recursos, en radio y televisión. En eso lo gastaban. Ahora les es gratis. O sea, ese 70% que gastaban... A ellos, porque no a nosotros. A los partidos. A los partidos ya pueden utilizar todos los recursos en lo que ellos decidan, independientemente, porque ya no tienen que gastar en radio y televisión, se los da el Estado. Entonces estamos hablando de un crecimiento verdaderamente exponencial en cuanto a recursos y en cuanto a fortalecimiento de estas burocracias partidarias que no van a soltar jamás los quesitos o quesotes que se están comiendo, algunos son así parmesanos grandes. Entonces quiere decir que no queda más que 2 cosas: aguantar hasta que esto ya no dé más, o esperar la creación de canales distintos que pueden ser los brasileños. Tampoco se sabía en Brasil hace 2 años que iba a ocurrir esta serie de movilizaciones, los tomó por sorpresa, y ahí está la izquierda en el poder, y Dilma Rousseff parece una presidenta muy aceptable, representativa de su sentir de su pueblo, etcétera, y paz le vino. Ahora aquí, donde no son aceptables, la posibilidad es que están haciendo las cosas de tal manera que no haya más posibilidad de salir de esto que rupturas no esperadas, en donde el potencial de violencia, no de revolución, sino de violencia en la manifestación, en las calles, etcétera, puede ir en aumento. Pues sí, sí puede ir en aumento. Hay un gran descontento de la población por estas cosas y por otras que son todavía, si cabe, más graves, como la falta de empleo y de salarios y demás. Sí. Ahora, el problema, estamos hablando de los partidos, Pauli, pero si sumamos también las burocracias electorales, la del tribunal, la de los consejos, la de los organismos locales, que ahí van a seguir, vamos a llegar a 20,000 millones. ¿Por qué no hacemos una propuesta que en un año no electoral, Pauli, como el que viene, ¿sí?, se suspenda, o sea, se cierra todo eso, sí, y esos 20,000 millones para tantas cosas, es 75% de lo que están anunciando, bueno, el año que viene no, el 16, están anunciando para infraestructura. 75% de lo que se anunció con bombo y platillo es lo que se lleva en nuestras elecciones. Bien, nada más un dato. Aparentemente no será solo un registro para el partido Morena, que se llama Morena, sino vendrán otros 2 partidos los que tendrán registro, lo cual nos va a poner en 10 partidos el sistema, lo cual va a tener todavía una dispersión y una confusión. Éramos muchos, pero nos la burra. A la abuela, no nos deje de ver la semana entrante. Muy buenas noches. No, eso sí ya es...